Shalom, Brajá, estimado público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí nuevamente para tener juntos una elevación, espero que así sea, Besat Hashem. Permítanle agradecer al Creador del Universo, Boré Olam, Santo Bendito sea, a Kadosh Baruj Hu, que nos permite constantemente la vida, la oportunidad de estar aquí, yo especialmente en Israel, con tantas cosas que pasan, la dinámica de la tierra de Israel es diferente, pero les digo como amigos, prefiero estar aquí en Israel porque se vive increíblemente, ¿ok? Se vive una paz, se respira una paz, es increíble, increíble, wow. Bueno, les diría yo, para que quizás me entiendan, claro, sin ofender, pero en el mundo, tristemente, desafortunadamente, en muchos lugares del mundo, claro, no en todo el mundo, ¿ok? Pero en muchos países del mundo, ciertas horas o en ciertos lugares durante todo el día, no te sientes seguro. Porque tristemente cualquier persona puede darte una sorpresa y hacerte sentir mal. No quiero exagerar, pero eso es real y la gente se acostumbra a todo, ¿ok? Pero por el hecho, o sea, que se vive como subconscientemente en una situación de que estamos listos para correr, para defendernos, no se siente una paz constante, continua, porque tristemente la sociedad, pobrecita, ¿ok? Está un poquito desorientada, por no decir muy desorientada. Todo lo que estamos viviendo, principalmente el Internet que está dando tanta información a toda la juventud, los niños se están saturando y entonces para procesar tanta información les es mucho más difícil a veces. El caso es que, wow, el mundo está en una era muy especial y mis respetos para quien siga, por decirlo así, normal en estas alturas con lo que está pasando en todo el mundo. Y porque la tierra de Israel regularmente, claro, claro, aquí no nadie es perfecto, no hay una sociedad perfecta, sino hay sociedades que tienen esa sheifa, ese deseo, ese anhelo de llegar a mejor calidad de vida. Y por el hecho de que en la tierra de Israel, otra vez, por favor, que no vayan a malinterpretar o a ofenderse, pero sí, la calidad de vida de Israel es más elevada entre los judíos. La gente está pensando en diferentes cosas. Por ejemplo, el pueblo de Israel regularmente piensa en crear, en ser ricos, ricos o espirituales o materialmente hablando. Pero el alma lo pide, lo desea y por eso no está tan desocupado. No hay ocio regularmente, claro, no hay regla general absoluta. No hay ocio y por el hecho de que no hay ocio, no hay, en hebreo estas ideas son mucho más claras, por ejemplo, la palabra abundancia, shefa, abundancia. Le cambiamos el orden un poquito de las letras, es pesha, delincuencia. O sea que por el hecho de que hay abundancia en el mundo y la sociedad no procesa valorando lo que tiene, lo que recibe, esa abundancia es lo que va a traer el ocio, porque cuando hay máquinas para todo y ahorita con la tecnología futura que ya está usándose AI, mucha gente se va a quedar sin trabajo. ¿Ok? La tecnología que viene va a meter en problemas a millones de gentes. No lo digo para espantarnos, sino lo digo para que entendamos qué está sucediendo como preparación para el advenimiento de la gloria del Creador del universo y su reinado, esa paz que desde la víspera de la creación, ese paraíso que hay, no que hubo, no, ese paraíso que hay, que existe
y ha existido, pero nosotros lo transformamos constantemente en infierno, o cuando menos ni siquiera entendemos que estamos en el paraíso constantemente y tenemos la oportunidad de encontrarlo, de revelarlo, de acercarnos a él, a ese paraíso, insinuando, pero para no insinuar lo digo muy claro, si supiéramos que de parte del creador del universo cada instante para que respiremos y existamos y sintamos o entendamos o tengamos emoción o comprensión, para eso el Eterno sincroniza trillones de trillones de trillones de milagros constantemente, instantáneamente. Y por eso, por el lado del creador del universo, la creación es perfecta y sigue el creador del universo creando el paraíso de otra vez, del lado de él hacia nosotros, él instantáneamente sigue creando el paraíso constantemente. Pero por el hecho de que cuando estuvimos todos los seres humanos, estuvimos incluidos en el Adán, el primer hombre, en aquel tiempo estuvimos como si fuéramos células de ese cuerpo primero que Dios creó. Todos los seres humanos, judíos, no judíos, habidos en la historia y por haber en la historia, todos estábamos unidos, sincronizados y formábamos ese cuerpo de Adán. Pero por el hecho de que Adán pecó, no solamente Adán pecó, sino todos, ok, casi todos, 99% casi de todas las células que formaban el cuerpo de Adán Arishon, y cuando el Eterno castigó al Adán, el primer ser humano, con la muerte, entonces se quejaron las células preguntándole a la justicia divina, al Dios Borolam, santo bendito sea, por qué todo el cuerpo tiene que morir? ¿Por qué no los miembros que directamente pecaron, sea la vista, sea la boca, sea las manos, los miembros que directamente cooperaron para hacer el pecado primero de desobedecer al creador del universo? Y entonces Borolam, el creador del universo, le dice a todas las células, ok, ¿tú crees que yo juzgué mal? Entonces, en vez de ser una célula introducida en un cuerpo de Adán, te voy a traer, te voy a reencarnar, en vez de ser célula, vas a ser un ser humano entero, y ahora demuéstrame que tú no pecaste. El caso es que todo el mundo pecamos, porque todo el mundo estuvimos en esa decisión de aquella vez primera de lo que pasó. Y entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque cada ser humano era una célula incrustada en un conjunto, en una unidad. A propósito, ese es el propósito mayor de todo este mundo, retornar a la unidad, que todos los seres humanos entendamos que somos una familia, porque tenemos el mismo creador y nosotros hemos dividido, nos hemos apartado por ignorancia, por confusión. El caso es que por el hecho de que cada ser humano era una célula introducida en un conjunto, en un hombre, en ese Adán primero, cada uno tuvo diferente kilkul o deteriorar, perdonen, en español. Cada uno provocó cierta distancia de destrucción de ese paraíso y por eso cada uno en esta realidad tiene relativamente alejamiento de ese paraíso porque cada uno se alejó de diferente forma de ese completo, de ese paraíso, no solamente completo hablando del cuerpo de Adam Arishon, sino de aquel momento en donde sí, estábamos literalmente, visualizábamos, sentíamos, entendíamos, comprendíamos, sentíamos el paraíso. Entonces, por el hecho de que nos alejamos cada uno de ese completo, de ese paraíso, cada ser humano está alejado con relación al paraíso y por eso nuestro trabajo constantemente es reparar cada uno de nosotros con el estudio, saliendo de la ignorancia, porque principalmente ese es el meollo de todos los problemas. El alejamiento del cual hablo en el presente
se podría traducir como ignorancia. Y entre más ignorante la persona sea del propósito, más, por decirlo así, infierno vive. Y entre más entienda cuál es el propósito y sea humilde, sincero, honesto consigo mismo, entonces descubrirá instantáneamente el paraíso relativo que él tiene que reparar. O sea que debe de haber una redención personal, ¿ok? Cada ser humano debe redimirse, por decirlo así, personalmente. Y hemos dicho que redimir significa perdón, salir de la ignorancia y tratar de reencontrarnos, porque todos tenemos en sí, subconscientemente, tenemos incrustada, por decirlo así, bien a fondo, bien metida, alejada del consciente, todos tenemos la verdad. Espero que me bien entiendan y no me malentiendan, porque esta frase puede interpretarse y va a decir el ignorante y el que de todos modos anda mal en sus caminos, va a decir, ah, o sea que yo tengo la verdad, o sea que lo que yo hago es verdad. No, 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 no. Eso exactamente es lo contrario que quise decir. Quise decir, cuando hablo de la ignorancia, cuando hablo de la situación en que realmente vivimos hoy, tristemente, la mayoría del ser humano, que significa estamos alejados del propósito, y alejamiento no es distancia solamente material de 1 kilómetro o de 1 millón de kilómetros o de 1 millón de años luz. No, hablo de la distancia de la ignorancia, de la incomprensión, y retornar a la comprensión del propósito, estudiando primero cuál es el propósito y sabiendo la verdad. Entonces, cuando dije que la verdad la teníamos en el subconsciente bien, bien a fondo adentro, tenemos que entender que en hebreo, por ejemplo, el concepto verdad, la palabra es emet, aleph, men, mem, taf, pero la palabra emet, que significa traducida al español, verdad, viene de la palabra atamá, emet, atamá. Atamá significa que to belong, como que pertenece, como que se ajusta, como que está en uno. Quiero decir esta idea. O sea, que cuando se habla de una verdad, cuando viene la verdad absoluta, que la única verdad absoluta es el conocimiento que Dios dio en el monte de Sinaí, la revelación de la data de la ley, que es en sí la Torá en la lengua original hebrea santa, eso tiene que estar claro para todo ser humano, porque si la Torá que fue dada en el monte Sinaí no fuera verdad absoluta, automáticamente el, el, esa, esa religión, cristianismo o islam, hinduismo y todas las religiones no tienen base entonces. ¿Por qué? Porque ellos se intentaron basar en el Antiguo Testamento. Entonces, si el Antiguo Testamento no es verdad, automáticamente no el cristianismo y no el islam. Eso es un como jaque mate, ese no es el tema. El caso es que por el hecho de que esa verdad ya fue dada y continúa resonando, porque tiene que estar claro que no fue que Dios dijo una vez y fue a la luz, y Dios dijo sea la luz y fue la luz. O cuando dicen los 10 mandamientos, no matarás, no adulterarás, no es que una vez lo dijo y ya, no, no, no. La palabra del creador del universo es constante, y los mandamientos bíblicos son constantes. Hay una voz constantemente que continúa marcando ese marcapasos, esa ley absoluta con sus detalles. Y entonces esa ley absoluta está, antes de venir a este mundo, el ser humano estuvo en el vientre de su madre, y por ser un proceso de bajar de un mundo mucho más espiritual, en donde estábamos más cerca y en comunión del creador del universo, con el creador del universo, con nuestro Padre amoroso, cuando las almas vienen acá, vienen con un proyecto, un deseo personal. Las almas quieren reparar, las almas quieren tener un challenge, un reto positivo de venir a esforzarse aquí, en donde hay obscuridad, en donde hay confusión, ¿para qué? Para que con el esfuerzo estudiemos nuevamente y revivamos esa llamarada de un conocimiento que ya traemos de antes de venir a este mundo. Significa que las almas todas saben la verdad,
porque están cerca del creador del universo, pero quieren reparar lo malo que hicieron en vidas pasadas, en oportunidades pasadas, cuando estuvieron ya en este mundo. Y entonces ellos saben la verdad, todas las almas sabemos la verdad, pero está muy en el subconsciente, porque cuando venimos a este mundo, una de las marcas que tenemos aquí, la marca que tenemos aquí entre los labios, es un golpecito que, por decirlo así, nos dan el ángel para hacernos olvidar lo que sabemos y se va al subconsciente. Y por eso el bebé nace y el bebé está como receptor, empieza a captar ideas y así se empieza a moldear su forma de ser, de pensar, aunque no es una excusa, pero es parte de un proceso. Aún así, el bebé no es bebé, el bebé es alma, esa alma grandiosa que no tiene límites. Y no por ser bebé, el alma esté limitada solamente como bebé. Espero que me entiendan. O sea que aunque otra vez, cuando el bebé nace y está en este mundo, está en un proceso de reasimilación por el hecho de que el ángel nos hizo olvidar, golpeándonos aquí, nos hizo olvidar toda la información que sabemos, nos hizo olvidar del consciente, pero esa información se fue al subconsciente. Estoy tratando todavía de explicar la idea previa de acerca de la verdad, que no me vayan a malentender. Entonces, ese golpe provoca que la información verdadera, absoluta, el conocimiento del propósito absoluto verdadero, que el alma sabe de antemano, ese ángel le hace que se le olvide. Olvide significa que se le salga, por decirlo así, del consciente y se le va adentro, por decirlo así, abajo, abajo, muy adentro, muy abajo, y está en el subconsciente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Durante el transcurso de la vida, el ser humano, aunque haya confusión en la vida, aunque no tuvo la dicha de crecer en una casa en donde de antemano los padres son, por ejemplo, judíos y saben la verdad, y desde pequeños se les instruye a los niños en el camino de la Torá y de los preceptos y de portarse bien y de ser optimista y de tener prioridades correctas, ¿ok? Aún así, aunque un alma hubiese llegado y no nace en una familia judía, o en una familia judía pero no religiosa, no importa en qué familia naciste, ¿ok? Aún así, por el hecho de que tenemos todos en el subconsciente la verdad, la sabemos en el subconsciente muy alejada y a distanciada a veces del consciente. Por eso cuando alguien viene y habla esa verdad, lo único, y de repente la gente va a decir, en caso de que sea una verdad absoluta, la gente puede decir, wow, tiene razón, wow, como que se identifica con esa verdad. ¿Y por qué se identifica? Porque esa verdad que se le está, por decirlo así ahora, que la está aprendiendo, significa que le están recordando algo que él ya sabía, pero que se le metió muy profundo en el subconsciente. Y por eso la reacción de la gente es, wow, tiene razón, como que se identifican. Por eso dijimos en hebreo, verdad, emet, viene la palabra atamá, que significa tubilón o que nos corresponde, o que, por decirlo así, que eso ya lo sabíamos, que eso está en nosotros, que esa verdad es nuestra. Y entonces, cuando se habla de la verdad, lo único que estamos haciendo es sacándola del subconsciente de cada ser humano para que retorne ese ser humano, esa alma, porque acuérdense, acordémonos, nada es nuestro, la vida no es nuestra, la respiración no es nuestra. El creador del universo, Padre bendito sea amoroso, forma las plataformas constantemente del pensamiento y luego nos permite pensar, forma la plataforma de la emoción y luego nos permite emocionarnos y así forma la plataforma de la vida, de la respiración, del palpitar, del movimiento, del concepto tiempo, y el Eterno después nos permite usar todas esas plataformas para estar en este mundo. Él nos permite pensar, nos permite todo. Entonces, no seamos equivocadamente, claro, con respeto, no seamos creídos y orgullosos y creamos que, no, yo soy ingeniero, no, yo soy licenciado, como diciendo, yo soy, o yo soy inteligente, oh my God. No es que somos inteligentes, sino que, Baruch Hashem, gracias a Dios, el Eterno nos permite pensar. No hay que ser orgullosos,
porque si no entendemos lo que estoy diciendo, ya he dicho que Alzheimer nos está esperando en donde de repente, ¡pac! Ya el inteligente le quitaron la inteligencia para que entendamos que nada es nuestro. Entonces, ¿dónde sí estamos o quién sí somos? Solo cuando estamos en el estado de humildad y estamos en el estado de la honestidad, de ser honestos, de ser sinceros con nosotros mismos y pongamos la intención, cuando empecemos a entender todo esto y tengamos la intención, solo en la intención ahí apareceremos. Y el alma aparece entonces en la intención y si somos humildes y honestos, entonces vamos a tener intenciones honestas y humildes de caridad, de amor, de fraternidad, de comprensión. Pero tristemente la mayoría de la gente no entiende esto, no sabe, está en, por decirlo así, en competencia, está en pensamientos subconscientes de sobrevivir, de esforzarse de una forma incorrecta, de que todos roban, pues yo también robo, todos engañan, pues yo también engaño, y ahí estamos peleándonos, y estamos sobreviviendo, y claro, perdón, no con malas intenciones quizás, pero es un hecho que estamos tan acostumbrados a engañar y a mentir. Espontáneamente, eso ya es parte de nuestra vida, ¿ok? Nos dicen, perdón, no sabes dónde está la tienda fulana de tal, y vamos a suponer que tú sabes si está como a 20 cuadras. Y espontáneamente le dicen, no, aquí unas 2, 3 cuadras. Se les sale, se les chispa la... Mentiras chiquitas, bueno, no hablo de mentiras más grandes, pero es una costumbre, ¿ok? O no queremos decir la verdad y decimos regularmente, bueno, el caso es que, entonces, el trabajo es intentar lo más que se pueda estar en honestidad, estar en sinceridad, porque la verdad, oigan bien, está y se encuentra atrás de la sinceridad, de la honestidad y de la humildad. O sea, que aunque yo no viniera a intentar decir palabras sabias de los sabios, no mías, de la Torá, de ese legado que el Eterno dio en el monte de Sinaí al pueblo de Israel, y aunque no estuviera yo o no estuviera otra persona, teóricamente, cualquier persona podría encontrar la verdad, aunque se encontrara en el desierto, solo sin ningún libro, aún así el ser humano, si fuera y se introdujera a sí mismo, a esa humildad, a esa sinceridad, a esa honestidad, a esa comprensión de querer comprenderse en esta carrera de la vida, ese internet, esa información nos atrofia la mente, tristemente. Desde que se levanta uno, enseguida el celular, que las disque noticias, como si las noticias no fueran a decir cosas alegres, cuando sabemos que las noticias están ahí para vender información, llenar la sacranut, esa sacranut, se me olvidó en español cómo se dice sacranut, pero luego me recordaré. Curiosidad, perdón. Las noticias están ahí para llenar la curiosidad del curioso y la curiosidad del curioso regularmente proviene de que está ocioso, como si tuviera todo el tiempo de la vida porque no tiene propósito y se la pasa perdiendo el tiempo regularmente, tristemente, en la confusión en la que vivimos casi todos. Y a unos que creen que ya tienen un camino y se esfuerzan para estudiar una carrera y se levantan temprano y logran la carrera y hacen lo que hacen y logran empezar ahora a ejercer su título, que tristemente muchos, por no decir la mayoría, estudian una carrera y al final ni la ejercen porque o no hay donde ejercerla o porque no se sienten bien con lo que estudiaron, porque al final de cuentas se dan cuenta que estudiaron una carrera que ni siquiera querían, pero la sociedad les dijo que esa era la carrera que hace dinero, o la familia le dijo que ellos quieren ver en él que fuera fulano de tal, no sé, doctor, licenciado, no sé. O sea que los sueños de otros, él los tiene que realizar en él, y eso es otra frustración. Entonces, tanto esfuerzo
para que al final de cuentas la gente se siga sintiendo que no ha logrado su propósito personal. Entonces, en corto y en pocas palabras, si la persona fuera honesta, hiciera un ejercicio de todos los días, media hora cuando menos, o 15 minutos, no importa, depende el tiempo de la gente, y se encomendara y se postrara de rodillas en un lugar donde nadie lo ve, está solo él con su Dios, con el creador del universo, no intermediarios. Seguramente hay un creador que te está creando, un ser humano limitado, una idea de un ser humano limitado. Nunca es Dios, y eso es una blasfemia, lo quiero decir claro para que no nos confundamos. ¿Ok? Eso de que el engaño de que un ser humano, dice que un ser humano es Dios, eso es un engaño bien hecho, bien claro, o engañarnos de otra forma que nos siguen engañando cuando vienen los mesiánicos o los que quieren predicar, dice que predicar o convencer al judío que crean en esa idolatría de cristianismo o mesianismo y que un Yoshua y quién sabe qué. La idea es, ¿qué te dicen? No, pero tú no tienes quien te expíe los pecados. Si ya no hay Betamigdash, si ya no hay templo, ¿cómo hay expiación de pecados? Y tú dices, sí, no tenemos un cordero, no tenemos un animal que podemos sacrificar para expiar pecados. Y ellos te dicen, pero nosotros sí tenemos a un Yoshua, a un quién sabe qué. Entonces abramos los ojos y digamos la verdad, señores y señores, ustedes tampoco tienen a nadie, porque ahorita, en caso de que digamos que quién sabe qué, que ese cuento fuera verdadero, hoy en día no tienes ningún Yoshua ni ningún chivo expiatorio literalmente. Tienes una idea que inventaste o que inventaron otros, que dice que hace 2000 años más o menos hubo una persona así, que eso es otro invento. El caso es que no tienes en el presente tampoco nada, tienes una idea inventada. Así que no nos engañemos, por favor. Entonces, con humildad, postrémonos delante del Misha Amar Beyaulam, del que dijo y fue, del creador del universo que seguramente nos está dando vida. El creador, el Padre amoroso, llámenlo Dios, llámenlo como quieran. Ahorita el nombre no es importante, lo correcto sería llamarlo creador o padre amoroso, ¿ok? Encomendarnos en él, ser humildes, sinceros, honestos, abrir nuestro corazón, rogarle a Boreolam, creador, perdón, Boreolam es creador del universo, rogarle a nuestro creador, a quien te está dando la vida, que nos ilumine y que nos permita con honestidad y humildad constantemente seguir en la humildad, en la sinceridad y la honestidad, y que nos abra los ojos para estudiar y comprender la verdad que ya fue dada. No hay que ir atinándole, no hay que atinarle y adivinar. No se trata de adivinar, no se trata de decirle que dice que orar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y que Él te diga dónde está, cómo se explica la Biblia y cuentos y inventos de la gente que ha hecho. Cuando seamos honestos, todos. Entonces, pero constantemente, continuamente. Claro que para lograr ser honestos, humildes y sinceros constantemente, debemos entender y tomar en cuenta lo que se ha enseñado aquí acerca de tener una mente dar, de no ser egoístas y querer acaparar. O sea, que cuando yo hablo también del concepto dar, no es solamente dar a otros, sino darnos a nosotros mismos la oportunidad de rescatar nuestra alma. O sea, que subconscientemente, constantemente, casi todos los seres humanos estamos con el pensamiento, sin darnos cuenta, claro, de egoísmo, de querer tener placeres corpóreos regularmente, sea cigarro, sea cerveza, tequila, paseos, fiestas y cualquier otro deseo corporal que llega a inmoralidad, también incluyendo comidas, porque la mayoría de la comida que consumimos es por problemas emocionales. La gente no come porque tiene hambre regularmente. Seamos honestos, la gente come porque tenemos antojos y el antojo es una distorsión del deseo propio de recibir. Y estamos tan mal, claro, con respeto lo digo y con humildad, ¿ok? No quiero que se vayan a ofender a nadie, porque yo también estoy en ese proceso
de entender lo que estoy diciendo. Entonces, cuando uno empieza a ser honesto y sincero y entendemos que tenemos que ser dadores, también debemos ser dadores con nosotros mismos. Significa que por el hecho de que la mayoría de las cosas que hacemos, las actividades que hacemos, nos van a lastimar, nos van a enfermar, nos van a meter en problemas, ir a una fiesta, ustedes saben que hay riesgos hoy en día de balaceras y de todo, de emborracharse, de salir de una fiesta emborrachado y tener un accidente. Ok, tú no tomas, muy bien. Tu amigo tomó, si viene en el carro, está tomado, otra vez. Darle riendas a que Satanás se meta en la vida de todos y nos meta en peligros. O vivir en un lugar inadecuado, casi en muchos países del mundo, en lugares inadecuados. Sí, estamos viviendo cerca de gentes que, claro, perdónenme, pero sucede, es muy común. El crimen, el atraco, las malos pensamientos, el robar y el hacer otras cosas inmorales con los pequeños, con las pequeñas, bueno, de todo pasa. El caso es que para nosotros, Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, tratar de salir de todo eso, debemos constantemente cambiar nuestra forma de pensar y seguir en el camino del concepto de dar. Significa que cuando uno está pensando en dar, ya no hay limitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en la situación que estamos limitados económicamente y con problemas como los estamos? Porque por ese ego de querer satisfacernos y de que cada momento sea para mí, para mi satisfacción propia y personal, y por el hecho de yo estar limitado y cada uno de nosotros estar limitados, entonces las fuerzas espirituales que son infinitas, aunque son infinitas por el hecho de que las hemos enfocado en nosotros mismos, entonces aunque vienen de fuerzas infinitas, nosotros las hacemos finitas porque soy yo uno. Yo no tengo 20 estómagos para comer 20,000 bisteces o 20,000 comidas. Yo estoy limitado. Y por lo tanto, cuando yo termino de comer o de tomar una cerveza o de hacer algo para mí, un placer propio y personal, y solo es para mí, pienso en mí subconscientemente, claro. No creo que haya gente descarada que lo quiera hacer conscientemente. Bueno, hay de todo. Pero regularmente lo hacemos por confusión. El caso es que por el hecho de que estamos constantemente sin darnos cuenta, tratando de acaparar otra vez sin darnos cuenta y queremos placeres constantemente propios, personalmente. Y por eso decimos que amamos a ella o a él. No, no es que lo amamos a ella. Es que nos cae bien, nos gusta para nosotros y la vamos a usar para nosotros. No sabemos amar. Amar es dar, no recibir. Es otro tema que, bueno, ya he hablado de eso, pero el caso es que tampoco sabemos amar. Y por eso muchos padres traen hijos y los hijos son a veces esclavos de los padres, ¿ok? Porque mucha gente esclaviza a sus hijos porque los padres que no lograron sus disquemetas o sueños que tuvieron, siempre andan soñando y viven una realidad que no quisieron vivir, quieren entonces que en sus hijos sus sueños y sus metas se logren y forzan a los hijos y de ahí la confusión. El caso es retorno a la idea. Por lo tanto, cuando empecemos a dejar de ser tan egoístas, entonces enfocamos nuestros deseos en ayudar, en dar a los demás, empieza por los cercanos a nosotros, entonces la revelación del alma, la, el desenvolvimiento o crecimiento de nuestra alma será entonces ya más visible y claro, porque hemos empezado a usar el alma correctamente y el alma en sí es dar. Estoy haciéndolos en corto una conferencias enteras. El alma en su esencia quiere solo dar, pero cuando enfocamos ese dar en los demás, entonces el ámbito es millones de gentes, es infinito, ¿verdad? Entonces podemos empezar a pensar en dar y entonces, por ejemplo, muchos niños judíos cuando fueron niños y con todas las enseñanzas que se enseñan en el Talmud Torah, en donde se estudia Torah, en las escuelas judías, el caso es que se les enseña a ser dadores y prósperos espiritualmente y dar y dar y dar. Entonces los niños soñaban en donar un hospital. Imagínense, un niño sueña donar un hospital. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Entonces el creador del universo, cuando ve que un niño ya sueña donar un hospital,
porque tiene el deseo de dar y no está de egoísta. Entonces, si él desea donar un hospital y donar es solamente el diezmo, imagínense. Entonces, ¿qué está, en otras palabras, sin esa intención? ¿Ok? El niño no sabe eso. El niño al desear donar porque quiere dar o quiere construir un hospital o una escuela o una casa de ancianos o un orfanatorio, entonces, por el hecho de que él es lo que desea y el deseo es limpio, el Eterno, cuando ese niño va a crecer, le va a permitir abrir las puertas de la sabiduría y de enfocarlo en tener una profesión que va a ganar millones de dólares para cumplir su sueño del diezmo, que es dar y donar ese hospital, imagínense. Y por eso son ilimitados los propósitos solo cuando somos honestos y humildes y sinceros y pensamos en dar incondicionalmente. O sea, incondicionalmente significa que no estoy esperando que lo que voy a hacer alguien me lo remunere en este mundo. No, yo no estoy esperando eso, yo no lo hice para eso. Ahora, aún así, preguntará el que pregunta, entonces, ¿dónde está nuestra satisfacción? ¿Cuál va a ser nuestro placer personal? Si siempre estamos dando y dando y dando, ¿cómo vamos a ser felices nosotros aún así? Porque no por ego, pero ¿dónde está nuestro yo? ¿Dónde está mi personalidad? Si siempre voy a tener que estar pensando en los demás. Buena pregunta y la contesto. Los que estudian o estuvieron conmigo conocen los conceptos de que tenemos dimensiones. Tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, nombres de almas, de dimensiones de almas que tenemos. El caso es que el nivel Neshama, que es el tercero de abajo, es Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh entiende el concepto tiempo como ahora. Ruach entiende el concepto tiempo como futuro. Y Neshama entiende el concepto tiempo como infinito. Significa, la pregunta será, ¿el concepto tiempo infinito incluye presente, pasado y futuro, sí o no? Y la respuesta es sí. Entonces, cuando hacemos el bien al prójimo con este nivel de alma llamado Neshama, y Neshama entiende presente, pasado y futuro, significa que por el hecho de que yo no estoy esperando, suceden dos cosas mínimo. Cuando yo doy y desde hoy en día me reprogramo a ser un dador y todos mis actos cuando yo doy lo voy a dar con ese nivel tercero, se llama Neshama, que la Neshama entiende presente, pasado y futuro. Significa que por ser eternidad, por ser completo, por decirlo, el tiempo, por decirlo así, el tiempo es completo cuando no falta ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Pero por ser completo y por ser más infinito, no estoy esperando que una persona finita me remunere. Cuando yo hago algo con ese nivel de alma y quiero alimentar esa alma que entiende presente, pasado y futuro, y el futuro está conectado con el infinito, que es mucho más que el tiempo presente y que el pasado, ¿verdad? Porque el pasado y el presente son tiempos limitados, pero el futuro es ilimitado. Entonces, por el hecho de que yo también quiero, cuando hago un acto correcto de dar, de altruismo, yo no estoy esperando que una persona limitada me lo remunere o me lo pague de regreso, porque entonces ya me limitó. Yo quiero que mi remuneración sea eternidad, pero como la eternidad o infinito, el concepto de ese tiempo incluye presente, pasado y futuro, automáticamente en el presente que yo haga un acto de altruismo de ese tamaño, con esa calidad, con esa intención, usando ese nivel de alma llamado Neshama, entonces me voy a sentir tan pleno en el presente y automáticamente en el pasado, porque habré corregido mi pasado. O sea que cuando empiezo, no importa, tuve 20 años, 30, 40, 50 años, 60 años chueco, no sabía yo estas cosas. La primera vez que tú me escuchas hablar de estas ideas, estaba chueco, siempre fuiste egoísta, sufriste lo que sufriste, no importa. No sé cómo llegaste aquí, hoy es esta clase y entiendes que, wow, hay que reparar. Estoy diciendo un secreto, que por el hecho de que desde ahora vamos a actuar con esa alma altruista llamada Neshama, que la tenemos, que ese nivel lo existe en nosotros, y la despertamos y nos conectamos con ella, y ese nivel entiende presente, pasado y futuro, porque es parte de una eternidad, de un completo, automáticamente así también repararemos el pasado y empezaremos a sentirnos tan plenos, porque aunque es tarde, aunque sea tarde, pero mejor, más vale que tarde que nunca. No importa qué edad
empecemos a entender estas ideas. Pero en el momento en que, por eso dije la humildad, la sinceridad, la honestidad, y esos conceptos nos van a llevar a la verdad, porque la verdad está ahí enterrada, por decirlo así, está ahí conectada, por decirlo así, está ahí incluida en esa humildad, en esa honestidad, en esa fraternidad, en esa comprensión, en esa humildad. Muy importante esto. Y entonces saldremos en un instante de infierno a paraíso. ¿Se acuerdan que les dije que la gente tristemente vivimos, la mayoría de la gente vivimos en el infierno por la ignorancia? O sea que es fácil. ¿Por qué? Porque de antemano el mundo es perfecto por parte del Creador. Nosotros somos los que hemos creado este mundo imperfecto, lleno de tantos problemas que hemos creado constantemente. O sea, que por el hecho de que alrededor nuestro hay gente, mucha gente, otra vez no con maldad, pero tristemente desorientada, seguramente, ¿eh? Por lo tanto, estamos cerca del infierno de los demás, por decirlo así, sea relativamente o literalmente que la casa del prójimo esté sucia, que la calle esté sucia, que es el infierno que creamos nosotros cuando somos desordenados y tiramos la basura a todo el mundo en donde no le importa en cada lugar, y por eso hay olores y hay, o sea, vivimos en el chiquero porque lo hemos creado, no porque Dios lo haya creado, sino por el libre albedrío que nos da, y nosotros en la confusión vivimos así y creemos que estamos bien o que somos sabios y que el judío está mal. El caso es que poco a poco, oigan bien, si tú te enfocas en la humildad, en esa sinceridad y honestidad, y te conectas con Dios en oración todos los días y le hablas a Boreolam, al creador del universo, tu Padre que te está dando vida, y eres honesto con Él, y le ruegas a Él que te encamine y que te saque de ese mundo en donde vives, de esa ignorancia en donde vivimos. Y acuérdense, no se trata de dinero, se trata de redención del alma. El dinero es un acuerdo que han acordado los seres humanos, que ese pedazo de papel pintado como está pintado y esa moneda que está hecha de esa forma, eso tiene un valor. Pero eso en realidad en sí, por ejemplo, si se devalúa ese peso que tienes en tu país, ese papel y ese billete o esa moneda no sirven de nada, ¿ok? Así que por mientras es un acuerdo y tiene un valor. Así que no persigamos eso, persigamos la redención del alma. La felicidad no está en el dinero, la felicidad está en la redención del alma, de entender y conectarnos con el creador del universo. Redimir el alma es conectarla con nuestro creador. Significa que cada momento intentemos entender y tener una intimidad, una plática amorosa con nuestro creador cada instante, constantemente, sin ningún ídolo o ideas intermediarias. No necesitas a nadie, necesitas solo ser honesto y encomendarte y conectarte todos en comunión con nuestro creador. ¿Ok? Si hacemos eso, empezaremos la redención personal y a descubrir que de antemano estábamos en el paraíso. Y entonces, poco a poco, vas a ver cómo el Eterno te va a sacar de esos lugares en donde otros, claro, no por maldad, no es que la gente sea mala, yo no me meto en el corazón de nadie, no estoy en el corazón de nadie como para juzgar intenciones, pero seguramente que cuando hay un desorden, hay suciedad en la calle, hay suciedad, las casas están despintadas, las casas están deprimidas, la gente se anda en borracheras, la gente anda gritando, viendo la televisión, perdiendo el tiempo, y esos son tus vecinos quizás, Dios nos libre. Entonces, ¿por qué estás ahí? Porque tú estás como ellos. Hasta que decidas salirte de ahí, ¿cómo salirte primero de aquí? En conectarte primero, como he dicho. Y entonces poco a poco vas a ver cómo el creador del universo, si los que están junto a ti no tienen el derecho o el privilegio de tenerte junto de ellos, el creador te va a llevar a otros lugares en donde hay gentes que se parecen a las intenciones nuevas que tú tienes. Y de ahí viene la redención también. Y tristemente eso es necesario porque por ahorita el mundo influencia. Si no fuera que el mundo influenciara negativamente, no tendríamos que irnos de ningún lugar. Y aunque a veces literalmente no es necesario irse de un lugar, porque el lugar es comprensión o incomprensión. O sea, que si yo me voy de ese lugar de la incomprensión y me voy al lugar de la comprensión
y estudio las cosas correctamente, entonces yo me he salido del lugar en donde estaba y aunque estoy físicamente, literalmente en la misma casa, por el hecho de que ya cambié mi forma, mi perspectiva, mi forma de pensar, yo empiezo a cambiar no solamente mi ser, sino poco a poco a conquistar alrededor mío y las cosas se van ordenando poco a poco. Si tenemos fuerza tan grande para también influenciar a los vecinos y a los demás a que cambien, sería lo mejor, pero para eso hay que tener mucho poder y mucha conexión espiritual y conocimiento de los secretos de la Torá. Entonces, por eso, al principio, si alguien quiere transformarse, el destino lo va a llevar quizás a cambiar, porque solo Dios sabe el poder de cada uno, las necesidades de cada uno, las opciones para transformarnos de cada uno. Las cosas que uno tiene que reparar son diferentes, por eso yo no sé a dónde va a ir cada uno, pero otra vez, seguramente el cambio te empezará a estar en la capacidad de comprensión y espero que todos juntos logremos esas transformaciones porque son necesarias para nuestra vida, para nuestra redención personal, para nuestra felicidad personal. Quiero agradecerle a Borolam, al creador del universo, por esta plática que tuve con ustedes. Espero que las cosas se reparen pronto alrededor nuestro por el cambio personal de cada uno de nosotros. Les ruego que oremos. Todavía tenemos tiempo de orar, que haya paz en el mundo, que el Eterno nos perdone a todos los seres humanos, que transforme el corazón de todas las personas que andan en malos caminos, que circuncide los deseos negativos de la gente para que el mundo retorne al conocimiento verdadero, a la paz verdadera. Oigan bien, ningún presidente está loco, ningún presidente tiene malas intenciones. Yo pienso que el presidente de Irán tiene buenas intenciones según sus ideas que ha inventado, claro. El presidente de Rusia tiene buenas intenciones, el presidente de Corea tiene buenas intenciones, pero entonces, ¿cómo es posible que hagan eso? Oh, porque las definiciones de los conceptos cada quien las inventa y ahí viene la confusión, por el desorden de no entender que solo el creador del universo puede limitar y puede definir de una forma absoluta qué es no matarás, no adulterarás, cada valor ético, solo Dios, y eso fue lo que dio en el monte de Sinaí. Pero no solamente no nos dio el no matarás como una regla general, porque cualquier árabe terrorista también entiende que está prohibido matar. Entonces, ¿cómo hace lo que hace? Porque ellos quieren inventar definiciones de que está prohibido matar, como lo hizo en Alemania, que él dijo que matar está prohibido, pero está prohibido matar a seres humanos, pero el judío no es un ser humano. Y así sacó de la regla al judío y pues permitido matarlo. ¿Me entienden el juego de palabras? Entonces, por eso, señores y señores, solo Dios nos podrá decir que quiere y Él ya dio la data de la ley en el monte Sinaí y esperemos que todos seamos humildes y honestos para entender que de todos modos, en el final de los días, lo único que va a perseverar será la voluntad de Dios, la verdad eterna bíblica y Besat Hashem, ojalá lo logremos todos juntos esa transformación en nuestros días. Piensajudío.com, Yehuda Pérez, Borola, gracias a Kadosh Hu, gracias Creador del Universo por la oportunidad que nos permites de pensar, de estar vivos, de estar aquí juntos en este grupo y que sea para bien lo que digo y que todos logremos evitar la Tercera Guerra Mundial. Hay que orar porque va a ser muy triste si de repente la bomba atómica va a estar en el aire, ¿ok? En ese momento todo el mundo va a gritar y va a decir, no, no, ¿por qué? No, y todo el mundo se va a arrepentir, pero ya va a ser muy tarde. Arrepentámonos antes, oremos antes, lloremos antes para evitar una situación así. Brajabatzlajá, piensa.com, Yehuda Pérez, Brajabatzlajá.